la intención de ese ritual de acuerdo al talismán que estás consagrando. Y entonces, si tú necesitas hacer un abrecaminos para la prosperidad, por ejemplo, para atraer riquezas, bueno, consagras un talismán, haces el mismo ritual para consagrar un talismán de prosperidad. No, que quiero atraer el amor. Bueno, haces un ritual de atracción amorosa, es el mismo ritual. Lo único que cambia es el talismán. Quieres maldecir a alguien, una venganza, es el mismo ritual, pero cambia el talismán. ¿Ya? Entonces, aquí no se van a aprender rituales diferenciados para el amor, para el dinero, para la salud, donde tienes que aprender un montón de rituales para cada intención. No. Tú aprendes el ritual para consagrar talismanes y con eso te sirve para todo. Esa es la gracia de los grimorios. Lo mismo para el caso de la evocación de entidades. Ya, por ejemplo, si quiero hacer un ritual para, no sé, que me ayude en los estudios, hago un ritual de evocación para atraer un ángel o un demonio que me ayude con ese tema. Pero ese mismo ritual lo puedo hacer para abrir mis caminos a la prosperidad, ese mismo ritual lo hago para atraer el amor, ese mismo ritual lo hago para protección. Lo único que cambia es el espíritu que estás convocando, pero la ceremonia es la misma. ¿Ya? Entonces, eso es lo bueno, lo positivo de la magia de Grimorios, porque no tienes que aprender un montón de rituales como en el caso de la brujería más popular. ¿Ya? Bueno, en algunos casos también se incluye una lista de ingredientes con otras oraciones, conjuros e incluso algunos pequeños secretos mágicos propios de la sabiduría popular. Eso también se incluye en algunos Grimorios. Bueno, los Grimorios se insertan, esto ya para dar un contexto, se insertan en tradiciones esotéricas y filosóficas. Esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo hablamos del contexto de cristiandad europea medieval. El lenguaje que usan los grimorios es cristiano, judeo-cristiano, pero los autores, no estoy seguro de que hayan sido buenos cristianos porque están haciendo magia. Hay una base filosófica y esotérica de estos autores. Y las bases son el hermetismo, la cábala, la alquimia y el neoplatonismo. ¿Ya? Todo esto lo mencionamos en la clase anterior cuando hablamos de la tradición occidental. Bien. Y lo interesante es que estas tradiciones a menudo están influidas por corrientes antiguas, que es lo que vimos la clase pasada. Las enseñanzas greco-egipcias, la astrología mesopotámica, el paganismo, en fin. Entonces, los grimorios son una síntesis de toda la tradición anterior, pagana incluso, pero en un lenguaje cristiano. Eso es lo interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Tratar de purificar un poco ese lenguaje cristiano para quedarnos con la fuente, ya con la estructura de las ceremonias, y lo que hacemos es cambiar los nombres o cambiar el lenguaje. ¿Ya? Pero la estructura viene de antes. ¿Bien? Y claro, aquí lo que mencionamos, estos grimorios integran elementos de la cosmología, espiritualidad y prácticas devocionales cristianas, ya, pero siempre reinterpretadas dentro de un marco mágico. Y evidentemente esto se hace fuera de los límites de la iglesia. ¿Ya? Bueno, acá lo que ya nos está interesando a nosotros, muchos de estos grimorios se atribuyen al rey Salomón, o hacen referencia a su sabiduría. ¿Por qué la importancia de Salomón si estamos hablando de la Edad Media y el Renacimiento? Resulta que en esta época estaba proliferando la cábala judía. Entonces se sabía que en la cábala judía había algún tipo de esoterismo importante, ¿ya? Y también se sabía que Salomón había sido un rey muy sabio y que había tenido contacto con mujeres paganas. ¿Ya? Esto es lo importante para los grimorios. Y con esto había aprendido los misterios de las civilizaciones más antiguas que vivían cerca de donde se había instalado Israel, los cananeos principalmente. Y ahí también tenían contacto con Egipto, con Mesopotamia y con todas esas culturas. Y así finalmente Israel nunca fue un lugar cerrado, sino que siempre hubo contacto cultural con las otras ciudades y con los otros pueblos. ¿Ya? Y además que
Como veremos en algunos minutos más adelante, los relatos de Medio Oriente era una tradición popular que Salomón había tenido contacto con espíritus y había dejado ciertos libros de magia. Bueno, algunos ejemplos: la clave mayor de Salomón, del siglo XV, la clave menor del rey Salomón, que es posterior, del siglo XVII, el Grimorium Verum y el libro de San Cipriano, en que también se hace referencia a Salomón. ¿Ya? Ah, un detalle, esto ya es un paréntesis. Ahí en el libro de San Cipriano le pongo 1001, porque este libro dice ser del año 1001, pero en realidad es de 1885, es muy posterior. Ya ese es un detalle que lo quise añadir. Bueno, sobre esto de los periodos históricos. El periodo en que estos grimorios se escribieron, la mayoría fueron entre el siglo XIII, terminando la Edad Media, y el siglo XVII, en plena época moderna, donde ocurre este auge de la magia y el ocultismo europeo. Es por eso que decimos que la magia de grimorios y la magia ceremonial nace principalmente en la Edad Media y en el Renacimiento o la época moderna. ¿Ya? Lo que ocurre después es una sistematización nuevamente. ¿Sí? Finalmente la historia lo que hace siempre es ir sincretizando y recibiendo lo anterior para generar una nueva síntesis. Y eso es lo que hacen las sociedades esotéricas como la Aurora Dorada o la Golden Dawn y otras órdenes ocultistas, ya que veían acá en estos textos una herencia mágica. De hecho, estas órdenes tenían acceso a los manuscritos del Museo Británico, donde especialmente ahí están las claves de Salomón, en ese museo. No sé si las originales, pero sí los textos más antiguos que se conservan. Y eso lo tomaron estos personajes, especialmente MacGregor Matters, para hacer las traducciones y entregarlas al público, al punto que ahora la tenemos en PDF en nuestra carpeta de textos recomendados. Así que del Museo Británico a nuestro celular. ¿Ya? Bueno, hablemos un poquito del rey Salomón. El rey Salomón, para ubicarnos en el contexto histórico y por qué estos textos que no los escribió Salomón se le atribuyen a él. Miren de cuándo es Salomón. Es del siglo X antes de Cristo, 900 antes de Cristo. Y las claves de Salomón son del siglo XIV, XV, XVI después de Cristo. De hecho, más de 2000 años. Entonces, ¿por qué se le dice que estos textos vienen de Salomón? Era una práctica habitual en esa época para salvar estos textos de la Inquisición, en primer lugar. Si un libro venía de Salomón, no podía ser quemado, no podía ser malo. Y además para darle una potencia a el libro. ¿Ya? Esto de los derechos de autor es algo de la actualidad. En esta época no era tan relevante esto de los derechos de autor. Si tú escribías un texto que estaba inspirado en tal o cual sabiduría, que por tradición venía de tal personaje, entonces tu libro fue escrito por tal personaje, aunque lo hayas escrito tú con tu mano. ¿Te das cuenta? Porque proviene de esa sabiduría. ¿Ya? Y es algo que incluso pasa en los estudios bíblicos. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron escritos por esos apóstoles. Y eso los curas lo saben. Se estudia en los seminarios esto. ¿Ya? Fueron escritos por las comunidades que compartían con esos apóstoles y que bebieron de sus conocimientos y posteriormente lo transcribieron y se lo atribuyeron a ese maestro, a Juan, a Mateo, etc. ¿Ya? Si esto de los derechos de autor ahora nos impresiona porque es importante en la actualidad, pero antes no era importante. ¿Ya? Entonces, como esta era una sabiduría que se creía venía desde Salomón, se le atribuyó a Salomón, que era del siglo X antes de Cristo. Ahora, aquí viene lo interesante. Salomón fue hijo del rey David. Él gobernó el reino unificado de Israel en el siglo X antes de Cristo. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en Israel del norte y en Israel del sur, que vendría a ser Judá. Y ahí se divide el reino. Salomón fue el último que pudo gobernar de manera unificada todo ese territorio. Bien, pero no caigamos en cuentos. En ese territorio no habitaban solamente judíos,
La Biblia dice que, claro, llegaron los judíos a la tierra prometida y parece que los habitantes de la tierra prometida, que eran los fenicios, los cananeos, los moabitas y todos eso, como que desaparecieron, pero no, siguieron viviendo ahí y convivían juntos. Entonces, eso es lo interesante. Salomón era judío, pero también era político. Entonces, como político, tenía que saber relacionarse con todos sus súbditos, judíos y no judíos. ¿Ya? Eso es un dato histórico importante. Bueno, se le atribuye la construcción del Templo de Jerusalén, estableciéndolo como centro del culto yavista, del dios Yahvé, el dios judío. Pero, y esto es lo que nos gusta a nosotros los goéticos, hacia el final de su vida se dice que pecó, porque se relacionó con mujeres extranjeras y le rindió culto a dioses extranjeros, como la diosa Astarte, el dios Baal, el dios Milcom y otros más. Pongo en primer lugar a Astarte y Baal porque sabemos la importancia que tienen para la Goesia. Los demonios Astaroth, el demonio Baal o Belcebú. ¿Ya? Así que estos personajes son importantes y eran dioses. Entonces aquí es interesante lo que viene después, porque posteriormente vamos a hablar un poco de la leyenda. Se dice que los demonios le ayudaron a Salomón a construir el templo. Y lo interesante es que el templo de Jerusalén fue construido por judíos y paganos. Fue construido también por paganos. ¿Ya? Entonces, parece que los dioses extranjeros también ayudaron a construir este templo. ¿Ya? Bueno, acá les muestro también una imagen del rey Salomón en su vejez, para que tengan al menos una imagen de él. Bueno, este es un dibujo de Gustave Doré del año 1866, pero es una imagen que lo muestra él con esa barba larga, típica de la sabiduría, escribiendo su testamento, escribiendo su legado. ¿Ya? Quiero hacer un comentario breve sobre un pasaje bíblico que siento que nos va a inspirar. Este pasaje bíblico cuenta de cuando Salomón es entronizado como rey de Israel y él era joven. Entonces Dios se le aparece y veamos qué sucede acá. Bien, estábamos en Gabaón, que era un lugar de Israel. Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Parece igual como el genio de la lámpara. Pídeme un deseo. Igual que los demonios de la Goesia, yo te convoco para pedirte algo. Pero veamos qué es lo que pidió Salomón. Y comento este pasaje porque siento que a nosotros también nos sirve de ejemplo. ¿Qué pedir? Tú has tenido gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él ha caminado en tu presencia con fidelidad, con justicia y rectitud de corazón contigo. Tú le has conservado este gran amor y le has concedido que hoy se siente en su trono un hijo suyo, Salomón, que es hijo de David. Ahora, Yahvé, mi Dios. Estamos en la siguiente diapositiva. Ahora, Yahvé, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar, que no sabe caminar solo. Salomón habría tenido unos 20, 30 años, era bastante joven. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso, que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede pues a tu siervo, aquí está la petición, un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar o gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y es interesante que a Dios le gusta esta petición y le dice: ¿por qué has pedido esto? ¿Qué le pide? Sabiduría, discernimiento, inteligencia le pide Salomón. En vez de pedir larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar. Cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio e inteligente,
como no lo hubo antes de ti, ni lo habrá después. Y obviamente también te concedo lo que no has pedido, riquezas, gloria, como no tuvo nadie entre los reyes. Después le dice Dios, si andas por mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo prolongaré tus días. Aquí viene este tema que es como el telón de fondo de la relación con los dioses, la reciprocidad. Yo te doy esto, pero tú tienes que guardarme lealtad, gratitud, fidelidad. ¿Ya? Eso es importante. Se despertó Salomón y claro, era un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca de la alianza del Señor, ofreció sus ofrendas, holocaustos y sacrificios, y dio un banquete a todos sus servidores. Fue generoso. Ya, lo interesante es que viene después, no lo vamos a comentar acá, pero vinieron entonces al rey dos prostitutas y se presentaron con él. No sé si se acuerdan de este pasaje bíblico donde llegan dos prostitutas que las dos habían tenido un hijo cada uno, y uno se murió. Entonces la prostituta del hijo que había muerto cambió a los niños, cambió a los bebés. Y la otra se dio cuenta y van donde Salomón para que diga de quién es el bebé que está vivo. Y Salomón en su sabiduría dice, córtenlo por la mitad y denle una parte a cada mujer. Obviamente la mamá verdadera dijo, no, denle el hijo a ella, pero no lo maten. Y la mujer que ya se le había muerto el hijo dijo, no, mátenlo, eso es lo más justo. Entonces ahí Salomón supo cuál era la mamá verdadera. Bueno, esa es una historia que yo me acuerdo de cuando era niño, que habla de la sabiduría de Salomón para discernir. Esto es algo importante. Lo comento a la pasada, ya que estamos hablando de Salomón. ¿Para qué vamos a hacer magia goética? ¿Para qué vamos a invocar demonios? Habitualmente es para pedir cosas que a lo mejor necesitamos, pero yo pienso que una de las mejores cosas que podemos pedir a los espíritus, a los demonios, a los ángeles, es lo que pidió Salomón. Inteligencia, sabiduría, conocimiento, habilidades, talentos, astucia, porque con eso podemos conseguir riquezas, amor, salud, todo lo que queramos, si somos lo suficientemente sabios y astutos. Ya por eso quise comentar este pasaje. Bien, la leyenda sobre estos conocimientos mágicos de Salomón, esto no se menciona en la Biblia, ya no aparece en la Biblia de que Salomón hacía magia. Lo que sí aparece es que fue un rey muy sabio y que al final de su vida se relacionó con mujeres paganas. Pero los 72 demonios de la Goesia no se mencionan en la Biblia, ¿ya? No se conocían en esa época. Bien, esta leyenda es posterior, sobre todo en tres fuentes que son importantes. El Testamento de Salomón, que es un texto que ya les dejé también en los textos recomendados, que relata cómo Salomón construye su templo con ayuda de los demonios. ¿Ya? Pero ese texto es del siglo I después de Cristo, es posterior. ¿Ya? Pero ahí ya comienza a originarse esta leyenda. Después hay otro texto, Las Antigüedades Judías, de Flavio Josefo, que también es por ahí de esa época, en que muestra a Salomón como exorcista, ya que él conocía los conjuros y los ritos para expulsar demonios, ya para dominar a los demonios, que él tenía poder sobre ellos. Y por supuesto los textos nuestros, que son los grimorios salomónicos que vamos a estudiar. Bien, brevemente vamos a comentar estos dos libros, que son Las Claves de Salomón. Acá yo les puse algunas imágenes de la clave mayor del rey Salomón y del Ars Goetia, o la clave menor del rey Salomón. Bien, ahí pueden ver que este libro, la clave mayor, es traducido y editado de manuscritos del Museo Británico por Samuel Liddell MacGregor Matters, que él era uno de los fundadores de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que ya lo vimos en la parte histórica. Bien, veamos el índice. Primero, lo que ya les comentaba, la introducción legendaria. ¿Ya?
Bueno, ahí se habla de un discurso preliminar, que eso lo dice Salomón supuestamente a su hijo Roboán, que es uno de los hijos de Salomón. Y ahí muestra cómo él tenía toda esta clave y se la entrega a su hijo. ¿Ya? Eso es legendario. Si hubiera sido cierto, la Biblia lo habría mencionado, ¿no? O algún otro texto en la antigüedad lo habría mencionado, pero no se menciona. Ya todo esto es legendario. Pero después ya aparece todas las instrucciones del arte mágico, el amor divino que se debe tener para la adquisición de este conocimiento, los días, horas y virtudes de los planetas, que eso también lo vamos a revisar en la clase de correspondencias, todo lo que concierne al arte, la confesión que les pasé la semana pasada, la tomamos de acá, las oraciones a decir también aparecen acá, y después algunos conjuros para convocar a los espíritus. Después, en las siguientes páginas, aparece esto de los talismanes, ya las medallas o santos pantáculos, la manera de confeccionarlos. Eso está en y está en la página 79, lo que les decía, las medallas o pantáculos, que son los talismanes, y algunos experimentos. ¿Ya? Estos son experimentos que ayudan al operador a descubrir o darse cuenta de su poder mágico. Son algunos secretos mágicos en realidad de la sabiduría popular. Y ahí mismo, justo antes del libro segundo, en la página 111 y 115, ahí aparecen todos los talismanes ordenados por fuerzas planetarias, por los 7 planetas. ¿Ya? Son 44 pantáculos o talismanes. Bien, también vamos a tener una clase sobre esto. ¿Ya? Y eso es lo interesante porque ¿por qué tienen que estar ordenados de acuerdo a las fuerzas planetarias? Eso es propio de la magia mesopotámica. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ahí vienen estas fuentes. ¿Ya? Después aparece todos los procedimientos. Ojo que la clave mayor está pensada en hacer rituales grupales, donde está el maestro y sus discípulos. El maestro es el que hace magia y los discípulos le sirven y le ayudan, sosteniéndole el libro, encendiendo las velas y cosas así. ¿Ya? Y ahí aparecen todos los procedimientos. Ahora, lo interesante es que en la clave mayor aparecen todos los procedimientos, pero no están las listas de los espíritus. ¿Dónde están los 72 demonios acá? No están todavía. Eso aparece después en el siguiente libro, que es el Ars Goetia, que proviene de la clave menor del rey Salomón, que eso aparece 2 o 3 siglos después. ¿Ya? Bueno, yo tengo esta versión, que es una versión alternativa que conseguí en una librería de acá de mi país, pero a mí me interesa lo que aparece después, una breve descripción introductoria de esta clavícula o clave menor de Salomón. Esto es lo interesante. La clavícula del rey Salomón, clavícula es una clave menor, por si acaso. Clavícula como clave es chiquitita. ¿Qué es una clave? Una llave. No se refiere a las clavículas que tenemos acá, este hueso, por si acaso. No, la clave es una llave. Por eso estos textos también se llaman la llave mayor de Salomón o la llave menor de Salomón. ¿Por qué? Porque son llaves que te abren los tesoros y los secretos del conocimiento. Bien, en este texto, que es la clave menor, aquí aparecen todas las listas de espíritus. Se divide en 5 libros, pero en realidad los primeros 4 libros son los que contienen las listas de espíritus. El primero es el Ars Goetia, donde están los demonios. Después la Teurgia Goetia, que esto yo lo entiendo más bien como espíritus de la naturaleza, porque se dice que no son ni buenos ni malos. ¿Ya? Después los ángeles, el arte paulino o ars paulina y el ars almadel, ya que son otros 2 libros donde aparecen listas de ángeles. Y esos son propiamente los libros de la teurgia, del trabajo con ángeles. ¿Ya? Así que bueno, ahí pueden ver que en la clave mayor tenemos una descripción completa de los distintos procedimientos mágicos y en la clave menor tenemos las listas de los espíritus, ángeles, demonios y otros espíritus. ¿Ya?
particularmente en cada uno de estos libros aparecen conjuros específicos para convocar a los espíritus de cada libro. En el Ars Goetia hay conjuros específicos para convocar demonios, en el Ars Teurgia Goetia también hay un conjuro específico y así con los demás, ¿ya? Pero la estructura ceremonial está en la clave mayor, porque hay muchas cosas que en el Ars Goetia no están y se tienen que encontrar en la clave mayor. Ya por eso en este taller, aunque es de Ars Goetia, vamos a estar tomando bastantes elementos de la clave mayor de Salomón, ¿ya? Bien, con esto ya termina este PowerPoint teórico introductorio y antes de pasar a la parte práctica, quiero ver si hay algún comentario, duda, inquietud. Parece que no. Ya. Entonces, quizás vamos a avanzar a la parte práctica. Ya, Ignacio, la parte práctica está en la misma carpeta general. Prácticas taller Ars Goetia. Inmediatamente ahí mismo está la parte práctica. Si me puedes abrir el documento 2A, que se llama Purificación y Unción Tradicional. Por si acaso ya les puse en esta carpeta 3 documentos. Con 3 versiones, ahí ustedes tienen que escoger una. En general vamos a hacerlo así, en el que vamos a poner lo tradicional y después algunas adaptaciones posibles. Y en este caso yo les puse 3 adaptaciones o 3 versiones de la purificación cotidiana. ¿Bien? Ya. Esto está en la carpeta Prácticas Taller Ars Goetia, el documento 2A, que se llama Purificación y Unción Tradicional. Este documento, si se dan cuenta, tiene 4 páginas, así que este es el más largo, el más extenso, porque se ocupan las oraciones tradicionales. Bien, esto es importante. Como ejercicio les dejé la meditación contemplativa, que tienen que hacer todos los días. Les dejé también este análisis de la confesión y la oración cotidianas. Ahí eso ustedes deciden qué es lo que van a tomar. Pero ahora ya vamos a comenzar a ocupar nuestras manos y los implementos que comenzamos a solicitar en la lista de útiles escolares. ¿Ya? Esta semana voy a necesitar que tengan 2 fuentes, 2 recipientes. Uno va a ser para el agua, por lo tanto no debe ser impermeable, que no sea de cartón, por ejemplo. No, pues si van a poner agua ahí en ese recipiente, que puede ser de vidrio, puede ser de metal, en fin. Y otro recipiente para el carbón, que sea resistente al calor. No vayan a usar algo de plástico porque se les va a quemar, se les va a derretir. ¿Ya? 2 frasquitos o recipientes más pequeños para la sal. Sal de mar generalmente se usa. Pueden usar sal de cocina. No es necesario que se compliquen la existencia. Y otro frasquito o recipiente pequeño para el incienso en grano o incienso en polvo. Lo venden en tiendas esotéricas o en tiendas religiosas. Acá en Latinoamérica es mucho más popular el copal, el incienso de copal, que son granitos, así que ese igual les sirve. Si no, pueden utilizar mirra, que también les puede servir. Si no, cualquier otro incienso en grano que encuentren en tiendas esotéricas o religiosas. Si no, pueden tener hierbas secas. Les recomiendo sobre todo laurel, romero, lavanda quizá. En fin, acá vamos a entregar todas esas adaptaciones para que puedan hacerlo, para que no se complique la existencia. ¿Ya? Ahora, si tienen problemas con los pulmones y no quieren respirar tanto humo, ya está bien.
usen varillas de incienso. Ya pueden usar varillas de incienso. Les recomiendo sándalo, laurel, mirra, copal también, lo que encuentren. ¿Ya? Más adelante, cuando estudiemos las correspondencias planetarias, sí vamos a ser más específicos con el tipo de incienso, porque ahí se clasifican de acuerdo a los planetas, y de eso va a depender cuál vamos a usar en nuestras ceremonias, pero en lo cotidiano, cualquiera. ¿Ya? Recomiendo primero incienso en grano porque es el más tradicional en estas prácticas, pero si van a usar varillas de incienso, que sea un olor más bien tranquilo, que les inspire tranquilidad, paz, que les guste. ¿Ya? Van a necesitar igual 2 velas en sus respectivos candelabros, pueden ser platitos no más chiquititos donde pongan la vela, que no se les manche la mesa ahí. Las velas pueden ser blancas, las mismas que encuentran en el supermercado. Ahora, si son más oscuros en su pensamiento, pueden usar velas negras, ya como ustedes prefieran. Pero esos son los colores más generales, ¿ya? Más adelante vamos a ver que podemos utilizar velas de diferentes colores de acuerdo a la fuerza planetaria también. Y lo último que van a necesitar, un pequeño frasco de aceite. Aceite de oliva, la misma oliva que venden en el supermercado. Aceite de oliva, nada más, ¿ya? Porque es la más tradicional. Después, más adelante, a esa misma aceite ustedes le pueden añadir aceites esenciales de acuerdo a las correspondencias planetarias. ¿Bien? Pero eso va a ser más adelante cuando estudiemos las correspondencias planetarias. Por ahora, en lo cotidiano y en lo normal, les voy a pedir que utilicen los implementos más simples que tengan. No se compliquen la existencia comprando cosas carísimas porque no es necesario. Lamentablemente la magia ceremonial tiene la fama de ser ostentosa, de ser cara, pero en realidad en los implementos básicos y los más elementales no es tanto. De hecho, las vasijas o recipientes las pueden encontrar en las tiendas de los chinos y les pueden salir menos de $1 un recipiente así súper simple, ¿ya? Así que no se compliquen con eso. Con eso van a comenzar a formar su pequeño altar ceremonial. Por lo tanto, también van a necesitar una mesa. Se recomienda la altura del ombligo, pero bueno, la cosa es que estén de pie de manera cómoda frente a la mesa. Puede ser un escritorio, puede ser una mesa de noche o velador, le decimos acá en Chile. En fin, una mesa cómoda. Tampoco tiene que ser tremenda de grande. Basta con que mida lo mismo que la cintura de ustedes. Ya no es necesario que sea tan amplio. Bien. Y en ese altar, que ese va a ser nuestro altar, vamos a ir colocando los distintos implementos que vamos a ir añadiendo. Bien. Entonces, por ahora, lo que van a necesitar es agua, sal, carbón, incienso. Ahí tienen los 4 elementos. En el agua tienen el elemento agua. En la sal tienen el elemento tierra. En el carbón encendido tienen el fuego. En el incienso tienen el aire. En las velas tienen la luz astral, la luz divina, la luz del conocimiento. Ese es el simbolismo. Y en el aceite tienen la quinta esencia, el quinto elemento, el espíritu. ¿Ya? Tomen nota de esto porque esto de los elementos los vamos a estudiar en la clase de correspondencias mágicas que viene más adelante. Entonces, como los vamos a comenzar a usar ahora, es importante que desde ya sepan cuál es el simbolismo de estos implementos que vamos a usar. ¿Ya? La purificación se hace con los 4 elementos, con el agua y la sal, con el carbón y el incienso. La consagración se hace con el quinto elemento, es decir, con el aceite, ya para que entiendan un poco la diferencia. Después, cuando consagremos talismanes y yo les diga, purifica el talismán, ustedes me van a preguntar, ¿y cómo lo purifico? Con agua y sal y con incienso.
Cuando yo te diga, purifica tu varita mágica, ¿cómo lo hago? Con agua y sal y con incienso. Y cuando yo te diga, tienes que consagrar el sello de tal demonio, ¿y cómo lo consagro? Con aceite. Tengo que consagrar mi varita mágica. ¿Cómo consagro la varita mágica? Con aceite. ¿Ya? Para que nos vayamos entendiendo en el lenguaje. Igual eso lo voy a volver a repetir una y otra vez. Así que no se preocupen, que acá no tenemos que memorizar nada. Todo va a ir en el papel. Bien, veamos un poco cómo es la purificación y unción desde el punto de vista tradicional. Tradicionalmente se utilizan oraciones más largas. Esto es lo único que yo tomé del Misal Romano, que es el libro de oraciones de la Iglesia Católica. ¿Por qué? En muchos grimorios se habla del aceite, pero en ningún grimorio te enseñan cómo consagrar el aceite. ¿Por qué? Me dirás tú. Porque el aceite se lo sacaban a los curas de la iglesia y los curas consagraban ese aceite. Las brujas se robaban las cosas de la iglesia para hacer su magia. Los magos salomónicos, ¿de dónde sacaban aceite consagrado? El aceite lo debía consagrar el obispo, entonces tenían que robarlo de la iglesia. No aparece la consagración del aceite en los grimorios. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? En vez de ir a robar aceite a la iglesia, robamos una oración. Robamos la oración del misal romano. Obviamente yo le saqué todas las partes más cristianas y dejé los elementos bíblicos necesarios y la parte cabalística. ¿Ya? No, por razones obvias de tiempo no lo vamos a leer todo, pero en definitiva, para consagrar el aceite tú tienes tu frasco destapado, recitas esta oración frente a tu aceite, donde se relata toda la historia, y en el tercer párrafo dice, a la vista de tantas maravillas te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo o aceite, y que infundas en él la fuerza de tu espíritu. Y soplas sobre el aceite. El soplo es el aliento de Dios. El soplo es el Espíritu Santo. El soplo, en este caso, es el quinto elemento. ¿Quién es Dios en los rituales? Tú. Tú eres Dios mientras haces los rituales. Por eso tú soplas. Y después continúas. Con este aceite ungiste a los sacerdotes, reyes, etc. ¿Ya? Cada vez que te unjas la cabeza, te unges la frente, te tocas con un poquito de aceite, te tocas la frente, dices, me unges la cabeza con aceite y mi copa rebosa, que es la frase de un salmo, del salmo El Señor es mi pastor, ¿ya? Ojo, vamos a ver las otras versiones igual, no se me estresen ni se me alarmen con los elementos cristianos y bíblicos de esta parte, pero es parte de la tradición, ¿ya? Ya consagrado el aceite, hay que bendecir las velas, la luz. Seguimos avanzando. Acá tenemos el exorcismo y bendición de las velas y de la luz. Antes de encenderla, tú estás de pie, impones las manos. Cuando decimos imponer las manos, es poner las manitos encima, así. Imponer las manos y hacemos toda esta larga oración. Cuando se termina la oración, se ungen con aceite. Por si acaso, la magia ceremonial no es brujería tradicional. No quiero que se me embetunen las manos con aceite, que embetunen toda la vela. No, eso no es necesario acá. Con un dedito, un dedo, tocan el aceite y con eso tocan la vela. Listo. No, me la embetunen entera porque les va a manchar el mantel, se van a ensuciar la túnica nueva que se compraron, así que no. La tocan ahí con un puntito de aceite. Ya con eso basta. Y la encienden. ¿Ya? Al encenderlas, la clave mayor de Salomón pone una oración para exorcizar el fuego de las velas. ¿Ya? Por eso la versión tradicional es larguísima. Tú pestañeas y tienes que hacer una oración por pestañear. No, es broma. ¿Ya? Pero cada paso tienes que hacer una oración.
La enciendes las velas. ¿Cómo la enciendo? Con el encendedor. Sí, en TikTok, las brujitas de TikTok te dicen que no, que tiene que ser con fósforos, que si no es falta de respeto. No, tú tienes que encender la vela con el encendedor y listo. ¿Ya? O con un fósforo si es que tienes fósforos. O cerillas, no sé cómo le dicen en otros países. Y listo, con eso ya tienes consagrado tu aceite, consagradas tus velas. Exorcismo y bendición de la sal y el agua. Primero, en tu frasquito con sal, impones las manos sobre la sal y haces esa larga oración. Lo que está en mayúsculas son palabras sagradas, son palabras divinas, por eso las puse en mayúscula. ¿Ya? Generalmente se pronuncian más fuerte. Bien. Bendices la sal. Después de hacer esa oración, tomas la sal, la agregas al agua, añades una pizca de sal en el agua y haces la oración para exorcizar el agua. Yo te exorcizo, oh criatura de agua, etc. Después, con tus deditos, tomas el agua, te salpicas, como cuando uno no se quiere lavar la cara y te salpicas el agua en la cara. Así mismo te salpicas con agüita, salpicas alrededor tuyo todo el espacio, tu habitación o donde estás haciendo esta purificación y dices, rocíame Señor con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y esa es la purificación, es una frase de un salmo. Bien. Cada vez que te purificas a ti, cada vez que purificas tus cosas, tus talismanes, tus sellos, tus armas mágicas, usas la primera persona, rocíame, a mí. Solamente cuando vayas a purificar a otra persona, tu hijo, tu pareja, tu hermano o tu gato que pasa por ahí por la pantalla, el mío lo tengo en el living, lo salpicas, rocíalo, solamente en ese caso. Rocíalo, Señor, con el hisopo, lávalo y quedará más blanco que la nieve. Pero cada vez que te purificas a ti o algo que es tuyo, es rocíame, a mí. ¿Bien? Acá también les dejé la versión de la ablución, que es el baño. ¿Ya? Por eso se los puse entre paréntesis de corchetes. Este es una ablución ritual que esto yo lo reservo para antes de una ceremonia de evocación. No lo vamos a usar todavía. Pero si por a veces motivos tú quieres bañarte, o sea, me imagino que se bañan, pero quieres hacer un baño espiritual para descargarte de malas energías, puedes utilizar esto que aparece acá. ¿Ya? Ahí aparecen algunas palabras que tú dices antes de entrar a la tina o a la ducha, luego te secas y luego te salpicas con el agua que ya consagraste, el agua con sal. Te salpicas, ¿ves? Y después haces una oración para concluir. ¿Bien? Bien, ahí Ignacio parece que desapareció. Bueno, después de la ablución ritual que aparece después de esto, ahí se movió. Claro, ahí aparece la ablución que ya la comentamos. Después viene el exorcismo y bendición de los perfumes. Cuando yo hablo de perfumes me refiero al incienso o a las hierbas, a las plantas. No me refiero al perfume que tú te echas para oler bien. No, el perfume son el incienso o las hierbas que vas a quemar. Ya, aquí nos separan más las cosas. Primero, el incienso. Antes de encenderlo, oh Dios de Abraham, Dios de Jacob, haces una oración para bendecirlo, que son 3 párrafos. Ahí puedes ver que es larga. Antes de encenderlo. Después, enciende los carbones. ¿Ya? Y abajo aparece otra oración para los carbones, que son 2 párrafos. ¿Ves? Después, cuando los juntas, cuando añades los granos de incienso, respondo inmediatamente. Cuando añades los granos de incienso al carbón, dices, encienda el Señor en nosotros el fuego de su amor y la llama de la eterna caridad, porque se está encendiendo una combustión. ¿Ya? Y después, cuando ya te perfumas con ese humo del incienso, dices, suba a ti, Señor, este incienso bendecido y descienda sobre nosotros tu misericordia. Sobre ti o sobre tus implementos, descienda sobre nosotros tu misericordia.
pero cuando vas a sahumar a otra persona, descienda sobre ella tu misericordia. Solamente ahí cambia. ¿Bien? Bueno, ahí ya mencionamos esto de las varillas de incienso. Bien, esto lo vamos a decir inmediatamente y lo vamos a repetir de nuevo. Aquí voy a responder lo que me preguntaste por el texto aquí abajo. Las cosas se consagran, todo lo que tú consagras queda consagrado de una vez y para siempre. Pero eventualmente puede ser necesario purificar. Nosotros nos purificamos todos los días. Si yo formo parte de una religión y me bautizaron, no me van a bautizar de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué no? Pues ya estoy bautizado. Pero si yo pequé, me voy a confesar todas las veces que yo cometo un pecado, ¿cierto? Bien. Para las cosas, perdón que use esa referencia católica, pero es que es lo que, para que se entienda, ¿ya? Para las cosas, si yo consagré mi varita mágica, hice un ritual de destrucción, siento que la varita puede estar cargada con malas energías, bueno, la salpico con agua y sal, la perfumo con incienso para purificarla, pero no la consagro de nuevo porque no es necesario. Tu varita mágica no pierde su poder. Y eso es lo interesante, ¿eh? Porque en TikTok, yo siempre hago referencia a TikTok, pero bueno, en Facebook, en Instagram, dicen, no, que nadie te toque tu talismán porque le quita su poder. ¿Quién es más poderoso, mi talismán o el dedo de esa persona? Mi talismán, por supuesto. Nadie le va a quitar su poder. La consagración no se quita. Pero el dedo de esa persona puede que esté contaminado, entonces yo lo purifico. Pero no le quitaron su poder, solo quedó un poquito manchado. Esa es la diferencia. ¿Ya? Así que sí, las cosas se van a purificar, yo te diría después que hagas un ritual importante. O si ves que algún malandra tocó tus armas mágicas, bueno, las purificas. Pero la consagración es una sola vez. ¿Ya? Ahora, esto es importante porque esta duda les va a surgir. Si yo hoy día consagré agua y sal, ¿qué hago con esa agua? La uso mañana y así me ahorro todas estas oraciones de consagración. No tengo que consagrarla de nuevo porque está lista ahí. Ahora, si pasa una semana y veo que hay polvo o le están creciendo plantas adentro de esa agua, bueno, la boto y vuelvo a consagrar otra agua. Pero si esa agua yo la consagré ayer, no la tengo que consagrar de nuevo. Distinto el caso del incienso, porque el incienso se consume y se destruye, no lo puedo usar de nuevo. Así que sí, en ese caso, cuando ya se quemó el incienso, tienes que usar nuevo y hay que consagrarlo de nuevo. ¿Ya? Esa es la diferencia. El aceite, yo ya la consagré. Mañana voy a usar el mismo aceite. Y como uso tan poco aceite, un aceite... De hecho, yo creo que... A ver... Este frasquito de aceite, yo lo consagré el año pasado, hace varios meses, y todavía me queda. Y no necesito consagrarlo de nuevo. No necesito consagrarlo de nuevo porque está consagrado. ¿Ya? Bueno, ¿les pareció muy larga esta versión tradicional? Sí, es larga. Si tengo herramientas consagradas, ya, ¿puedo usarlas en este taller? Sí, si las consagraste bien, bueno, compara el tipo de consagración con lo que vas a ver acá en este taller. ¿Ya? Pero si las consagraste bien, puedes usarlas, por supuesto, si ya están consagradas. ¿Ya? Purifícalas quizá, pero no es necesario consagrarlas de nuevo. Ya, Ignacio, veamos la versión más breve para facilitarles la vida a nuestros estudiantes. Está justo a continuación. Purificación y unción breve. Ya, la consagración, esto yo lo tomé de Crowley, porque ustedes saben que Crowley es uno de los personajes que me gusta. Y en la misa gnóstica, que es un ritual ceremonial que tiene Crowley para su gente, donde se hace público, donde hay mucha gente haciendo este ritual, en la misa gnóstica la sacerdotisa consagra estos mismos elementos. Yo de ahí saqué la fórmula breve.
¿ya? Para el agua y la sal. Acá no se consagra la sal por separado del agua, sino que tú tomas la sal, la añades al agua y la mezcla, esa mezcla la consagras. ¿Cómo se consagra? La sal de la tierra purifica el agua para engendrar en ella la fuerza del gran mar. Madre, te adoramos. Generalmente la tierra y el agua se consideran elementos femeninos y el aire y el fuego se consideran elementos masculinos. Si yo consagro sal y agua, que son elementos femeninos, destaco el aspecto femenino de Dios, la diosa. Por eso decimos, Madre, te adoramos. ¿Y por qué me gusta esta fórmula breve? Porque aquí da lo mismo cuáles sean tus creencias. Si tú eres pagana, si eres cristiana, si eres satánica o lo que seas, esta madre puede ser cualquier diosa. Puede ser la diosa Hécate, puede ser Lilith, la demonio, puede ser Afrodita si quieres, puede ser Isis. ¿Quién es esta madre? La diosa o la fuerza espiritual que tú determines. Por eso me gusta esta fórmula. ¿Ya? Después, al rociarse a sí mismo o alguno de los implementos, acá yo cambié también ese versículo del Salmo para que tuviera ese sentido femenino. Rocíame, señora. Le decimos señora a Dios, a la diosa, en definitiva. Rocíame, señora, no con el hisopo. El hisopo, por si acaso, es una ramita, es una planta. No, rocíame con tus fluidos. Obviamente, acá yo le doy una connotación sexual a esto. Son los fluidos femeninos, ¿ya? Representados en esa agua que viene del útero de la gran madre. ¿Te das cuenta? Por eso me gusta esta versión. Y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Simple, breve, corto, ni 10 segundos te demores en purificarte. ¿Ya? Y bueno, la misma indicación, rocíame o rocíala o rocíalo si lo haces hacia otra persona. Bien, acá el fuego del carbón y el incienso tampoco se consagran por separado, sino que tú consagras la combustión, la unión del incienso con el carbón. Entonces, al añadir incienso a los carbones o al encender las varillas de incienso en este caso la enciendes en el fuego de las velas nomás, o con un encendedor, dices, el fuego y el aire alegran al mundo con su aroma. Padre, te adoramos. Porque claro, el fuego y el aire son elementos masculinos. ¿Quién es este Padre? ¿Es el Padre nuestro de los cristianos? ¿O puede ser Zeus? ¿O puede ser Hades, el dios del infierno? Porque claro, si vamos a trabajar con las fuerzas infernales, ¿por qué no puede ser Hades? ¿Satanás? ¿Por qué no Satanás? Hay mucha gente que le dice mi padre Satanás, mi padre Lucifer, mi padre aquí, mi padre allá. Bueno, que sea Satanás o no. Y lo mismo, suba a ti, Señor, este agradable perfume y descienda sobre nosotros tu poder. Aquí yo también cambié la frase tu misericordia por tu poder. Me suena mucho más fuerte usar esa expresión más que misericordia. ¿Ya? Pero acá es lo mismo. Me gusta esta fórmula porque es muy maleable, es muy versátil. Ya la puedes utilizar más allá de la creencia que tú tengas. Para el aceite, acá yo les traje dos versiones simples y breves para consagrar el aceite. Una fórmula sefirótica que tiene los nombres del dios hebreo, los nombres hebreos de Dios, y una fórmula clifótica que tiene los nombres demoníacos. ¿Ya? En ambas fórmulas, simplemente tú tienes el frasco destapado y pronuncias los nombres exhalando tu aliento en el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite, como representa la quinta esencia, el espíritu, el éter, es lo que directamente te conecta con lo divino y es lo que tú vas a usar para consagrar. Entonces, ¿qué mejor que emplear los nombres divinos o los nombres demoníacos si es que veneras al panteón infernal? Entonces, tú tienes el frasco destapado, ya vamos a destapar el frasco, y pronuncias en el frasco. Ejeye, ya, Jehová Elohim, el Elohim Gibor, Jehová Elohim Abedahat, Jehová Sabaoth, Elohim Sabaoth, Chada y el Hay Adonai Melech. Que esos son los 10 nombres de Dios de las 10 sefirot.
Ya eso lo vamos a estudiar más adelante en la clase sobre el árbol de la vida. Pero esos son los 10 nombres de Dios. Ya, ¿no te gustan esos nombres hebreos? No te preocupes. Utiliza los nombres demoníacos. Ya la fórmula clifótica. Tienes el frasco destapado y dices Naamá, Lilith, Adramelech, Baal, Belfegor, Asmodeo, Astarot, Lucífugo, Belzebut, Satán, Moloch. Exhalando tu aliento demoníaco sobre el aceite. Y acá si quieres añádele sangre nomás. Seamos bien malulos con todo esto. Pongámosle sangre y todo eso. Ya, un detalle, ya que hablamos de sangre. En lo cotidiano yo les recomiendo usar aceite. Pero más adelante, cuando quieran ustedes consagrar un talismán o un sello, o sus armas mágicas, puedes usar tu sangre en vez del aceite. Puedes usar tu saliva en vez del aceite. Puedes usar tu sudor en vez del aceite. Tus lágrimas en vez del aceite. Y otros fluidos corporales, sexuales, en vez del aceite. ¿Por qué? Porque todos los fluidos corporales tienen tu ADN, tienen tu esencia, tienen tu espíritu. ¿Ya? Y así te ahorras la consagración del aceite. Pero en lo cotidiano, mejor úngete con aceite. ¿Para qué te vas a estar cortando los dedos todos los días? No, mejor usemos aceite. ¿Ya? Bueno, cuando ya consagraste el aceite, entonces las velas las purificas, porque en este ritual al menos ya las tenías encendidas sin haberlas consagrado antes, entonces las rocías con agua y sal, las perfumas con incienso y las unges con un puntito de aceite en silencio. Y acá no hay ninguna consagración. Lo haces en silencio con esa intención de que las velas sean la luz astral, la llama de las velas que sea la luz astral que ilumina el recinto del templo. Cada vez que yo me refiero al templo, es la habitación donde estás. En el momento del ritual, tu pieza, el living de tu casa, la cocina donde estés haciendo el ritual, eso es un templo. Ya por si acaso, para que no me digan, voy a tener que ir a la iglesia a hacer... No, el templo es tu habitación donde estás haciendo el ritual. ¿Ya? Y la indicación que doy acá. El practicante ungirá su frente luego de purificarse con agua, sal e incienso y antes de entregarse a la meditación u otras prácticas espirituales. ¿Ya? Por eso esto lo vamos a incluir en nuestra rutina cotidiana. Cuando tú medites, primero te vas a purificar con agua y sal, te vas a purificar con incienso y vas a ungir tu frente con aceite. ¿Ya? Lo puedes hacer en silencio o puedes decir esta frase: me unges la cabeza con aceite y mi copa rebosa. ¿Cuál es la copa? Tú eres como esa copa. Tú eres un recipiente que está lleno del Espíritu de Dios o de los demonios, si así lo prefieres. ¿Ya? Tú eres esa copa que está llena de aceite, llena de alegría, llena de divinidad. Bien, esa es la intención de ungirte con aceite. Y luego de eso te vas a entregar a la meditación contemplativa. Ungirte con aceite genera un sello de protección sobre todo tu espíritu. Se derrama ese espíritu divino o espiritual sobre toda tu esencia, sobre todo tu ser. Y al ungirte estás estimulando tu tercer ojo, estás estimulando tu visión espiritual. Ya, por eso lo vamos a hacer todos los días, porque con ese gesto tan sencillo como untarse con aceite, ¿qué importancia tiene? Con eso estás estimulando la visión espiritual. Y eso es lo que queremos ver a los demonios, ¿no? O ver a los ángeles, si es que prefieren convocar a los ángeles. Bueno, unjámonos con aceite todos los días. ¿Ya? Bueno, ahí está esa fórmula breve como alternativa de la tradicional. ¿Ya? La tradicional es un poquito más larga, más extensa, pero ahí se las dejo como una alternativa o una opción. Y finalmente también les voy a regalar algo que a mí me regalaron. Este ritual de purificación lo diseñó un estudiante, esto no lo hice yo. Un estudiante de magia goética me dijo, oye Nico, mira, hice esto
Y a mí me gustó, así que bueno, aquí lo tenemos ahora. Es un ritual de purificación infernal. ¿Ya? Está basado en la fórmula breve, eh, pero bebe bastante de la tradicional. Solamente que acá se invocan a las potencias de Lucifer, Belcebú y Astar. ¿Ya? Ahí están todas las indicaciones. No la vamos a comentar por temas de tiempo, pero ustedes lo leen y ya teniendo la base de los comentarios anteriores van a entender todo. Primero se bendice la sal, se agrega sal al agua y luego te rocías. El incienso y los perfumes, el incienso se bendice aparte, después se agrega al fuego y luego te perfumas. Así de simple. ¿Ya? No hay fórmula de consagración del aceite demoníaca porque, bueno, este estudiante utilizaba la fórmula clifótica. Se decían simplemente los 11 nombres demoníacos que comentamos en la fórmula anterior. ¿Ya? Pero acá esto está bastante bello. A mí me gusta, de hecho a mí personalmente me gustan mucho estos tres eh, gobernantes del infierno, Lucifer, Belcebú y Astaroth, que son del Grimorium Verum en realidad, pero sintonizan bastante bien con toda la Goesia. ¿Ya? Así que ahí se las dejo como una alternativa que a lo mejor les puede gustar. Ya, ¿qué les quiero decir con todo esto? Lo mismo que les dije la semana pasada. La historia la hacemos nosotros. La magia goética en este caso es una tradición, sí, en constante evolución y nosotros formamos parte de esta historia. Así que si quieren adaptar los conjuros, si no les gusta esta palabra, cámbienla. Cámbienla, si para eso están las reglas, para romperlas. No, mentira. Las reglas están hechas para, claro, seguirlas y dentro de esa estructura poder ir moviéndome dentro de ciertos límites. ¿Ya? Así que bien, no sé si tienen alguna duda, comentario, inquietud, reclamo, pregunta, una idea a lo mejor. Sí, no, yo tenía una duda. Sí. Actualmente se está haciendo la meditación y se incluye antes de la meditación la confesión. Ahora sería hacer la purificación, luego la confesión y por último la meditación. Yo pienso, bueno, te cuento lo que yo he hecho, porque yo también he seguido el sistema tradicional. ¿Ya? La confesión se hace antes. Tú confiesas primero tus pecados, tus errores, y luego te purificas. Tiene más sentido así. Confesión, después te purificas con agua y sal, con incienso, te unges, luego de ungirte, como ya tienes la fuerza divina, haces la oración, que era otra parte que también habíamos entregado, el himno órfico a los dioses griegos o la oración al ángel del día, haces la oración y luego ya te entregas a la meditación. ¿Ya? Entonces, si queremos seguir un esquema paso a paso, encender las velas. Bueno, al principio se van a manear porque las velas todavía no están consagradas, vas a decir, ay, las prendo o no las prendo, ¿qué hago? No, enciende las velas aunque no estén consagradas todavía, consagra, o sea, después de encender las velas, haces la confesión, después haces todos los procedimientos de la purificación con agua, sal e incienso. Después de purificarte, tomas tu aceite, consagras tu aceite, después de purificarte, te unges a ti primero, luego de ungirte a ti, unges las velitas que están encendidas. Por eso les digo que es tocarlas nomás, no las embetunen, no, tocarlas nomás ahí tranquilamente, ¿ya? Después de eso ya está todo ok en el templo, en tu habitación, está todo ok en el templo, recitas la oración, el himno órfico, la oración a Dios o la oración al ángel, o el en de algún demonio, o inventa tú mismo tus oraciones como quieras, y después ya te entregas a la meditación. ¿Bien? Y cuando termines la meditación apaga las velas, porque si las dejas encendidas, bueno, te puedes provocar algún incendio o algo así. Ojo que las velas en la magia salomónica y en la magia goética, la magia ceremonial, esto no es magia de velas. Las velas cumplen una función de representar la luz astral. Entonces, comienzo el ritual, prendo las velas. Termino el ritual, apago las velas. Con los
dedos, las soplas, da lo mismo. Y acá no se compliquen con eso. En la magia con velas de la brujería popular, sí, pues la vela tiene que consumirse completamente. Si en algún momento tú más adelante a los demonios les vas a presentar ofrendas, si le presentas frutas, flores y una vela como ofrenda, esa sí la dejas que se consuma, porque es ofrenda. Pero las velas de tu altar normal no, pues las apagas. Y después mañana usa las mismas de nuevo, si esa es su función, iluminar. Ya para que se entienda esa diferencia. ¿Bien? Ahora, el agua, generalmente por un tema de respeto sagrado, cuando el agua ya no la voy a usar porque ya se está deteriorando, uno la tira en una plantita o en la tierra, por un tema de respeto sagrado. Pero eso depende de la sensibilidad de cada uno. Si quieres la tiras por el desagüe y no pasa nada, los dioses no te van a castigar por eso. Ya la puedes tirar por el agua. Lo mismo los restos de la ceniza, del carbón, del incienso que vayan quedando, por respeto sagrado uno los deja en la tierra o ya, si los quieres tirar a la basura, después de que se apagaron completamente, no hay problema. ¿Ya? Porque finalmente igual van a llegar a la tierra. Si la basura, ¿dónde llega después? A la tierra o al mar. ¿Ya? Lo mismo con los restos de las velas. Bien. Por si acaso, para el uso de los carbones, yo uso carbones sintéticos, que son unas pastillas así que venden de carbón. Les recomiendo tener unas tenazas, porque si no se van a quemar ahí los dedos al sostenerlo. ¿Ya? Para añadir el incienso les recomiendo tener una cucharilla. O incluso si van a usar hierbas, un mortero, algo para moler, para que quede en polvo. Y por eso creo que eso se los puse en los materiales. Pero esas son solo recomendaciones. ¿Ya? Ahí igual si tienen alguna duda, mañana cuando comiencen a hacer estas ceremonias de purificación cotidiana, pongan por WhatsApp, ya si yo voy a estar igual pendiente, bien, para responder cualquier duda o cualquier inquietud. Bien, creo que estamos. Una Fellow Hitzer. Yo puedo prender o consagrar en el cuartito mío donde está San la Muerte, porque sé que las energías no se pueden mezclar, eso es mi duda, o lo tengo que poner aparte del cuartito, la mesa con las velas, la meditación y todo eso. Sí, mira, inicialmente yo te recomendaría separar los ámbitos, inicialmente. Ya cuando ya vayas avanzando más en tu experiencia, porque San la Muerte tampoco es una energía tan distinta a la energía demoníaca, ya así que no son tan son muy compatibles, son muy compatibles, sí. son muy compatibles. Pero inicialmente, como todavía no hemos avanzado en las prácticas, te recomiendo cómo separarlo un poco. Bueno. Bien. O por último, ponle un velo a San la Muerte para que no vea nada. Ya claro. Como lo tapas o algo así, porque no sé cómo es la arquitectura de tu casa como para decirte dónde hacer las cosas. Ya, pero si puedes hacerlo separado de eso, hazlo así mejor. Sí, está bien. Muchas gracias. Ahora, después cuando vayas quizás avanzando, yo estoy seguro de que podrías utilizar incluso a San la Muerte como un mediador entre tú y los otros espíritus. Porque si ya tienes una relación de él con, ¿cuánto? ¿3 años me comentaste? Sí. Él puede ser tu mediador. En vez de los ángeles, en vez de los otros dioses, en vez de los nombres de Dios, en vez de Lucifer, Belcebú y Astaroth, que es como que calza bien, puedes utilizarlo a él. ¿Ya? Si no son tan incompatibles. El tema es que, como estamos recién comenzando, al menos estos ritos cotidianos déjalos aparte de tu devoción con San la Muerte. Está bien. Gracias. Ignacio, ¿tú ibas a comentar algo? Como complemento, creo que alcancé a escuchar. Ah, sí.
Sí, de hecho hay de todo, porque a veces yo siempre compro en la misma tienda, la misma marca de carbón. Y algunos yo les pongo el encendedor y o sea, no, pues yo los prendo en la vela, en la llama de la vela, y salen chispas y me apagan la vela. Entonces hay que estar con el encendedor al lado, o con los fósforos, o cerillas, como le digan en sus países. Y con eso tú lo tienes ahí, porque se te puede apagar la vela cuando estás calentando el carbón. Hay otros que cuesta, tú estás como 5 minutos ahí para que prenda, no prende nunca, hasta que al final enciende, después tú le agregas incienso, sale un poquito de incienso y se apaga. Entonces hay que tener carbones adicionales ahí para que funcione el tema, ¿ya? O probarlos antes, o etcétera. ¿Ya? Hay uno finalmente va aprendiendo. Hay algunos que a mí me gustan mucho, que es un carbón que tiene un hoyito al centro. Y ese hoyito funciona como, uy, no sé cómo decirlo, como chimenea, como algo así que entra viento y se enciende más fácil. El problema es que a veces vienen quebrados. Entonces al final uno no sabe dónde pillar el más adecuado. Pero bueno, experimentando, buscando, uno da con el más adecuado finalmente. Pero siempre estar preparado, siempre tener otras opciones, tener los carbones ahí presentes, tener el encendedor y más de un encendedor, porque a veces uno se echa a perder, en fin. Eso uno lo va viendo en lo cotidiano. Por eso les digo que hagan esto todos los días. Primero, porque les va a ayudar a ustedes en su... Se van a purificar todos los días. O sea, imagínate, con eso te vas a descargar de emociones negativas, de las cargas negativas de las otras personas, de las malas vibras. Vas a estar purificando tu casa, tú vas a estar mejor, tu familia va a estar mejor, tus animales, todo va a estar mejor. Con una purificación cotidiana que es tan simple. ¿Ya? Pero además, cuando llegue el momento de hacer una ceremonia de evocación, ya vas a encender los carbones con una mano, no, sin mirar. Vas a recitar las oraciones de memoria, sin mirar nada. Entonces, eso ayuda en el entrenamiento y facilita después concentrarte en lo que tienes que concentrarte. Bueno, creo que nos llegó la hora de decir adiós. Sí, nos llegó la hora y aprovecho de contarle de nuevo a los chicos que los lunes tenemos el Club de Lecturas de Tarot, que es un espacio para la comunidad de Casa 13, donde generalmente nos leemos el tarot entre nosotros, chismeamos un poquito, pero vamos aprovechando a hacer ejercicios que tengamos en la semana, en los talleres. Así que si alguien tiene alguna dificultad, duda o ganas de hacer una práctica con más personas, conmigo particularmente que los puedo guiar, el lunes a las 8 me tienen que mandar un mensajito nomás y yo les mando el link, o creo que ya lo mandé. Pero eso, esa es la siguiente opción. Catalina, Jessica ahí nos acompañan, los demás todos invitados. Nos vemos la próxima semana, chicos. Bye Gracias. bye. Gracias.